empezamos con una enfermedad tristemente popular, muy tristemente extendida, no solo en Argentina, sino en toda Sudamérica. Y es una enfermedad con la que convivimos a diario, muy probablemente por la cantidad de perros callejeros que hay y por las dificultades que suelen tener los dueños para vacunarse, y por la diversidad de vacunas, algunas buenas, otras no tan buenas y otras definitivamente malas. Entonces, desgraciadamente es una enfermedad sumamente extendida con la que vivíamos a diario y que curiosamente, como sucede con casi todas las enfermedades que más atendemos, las solemos tratar bastante mal. ¿Sí? Entonces la idea de la charla de hoy es contarles algunas cosas nuevas, algunas cosas no tan nuevas, algunas cosas viejas, pero que nos ayudan a entender mejor la fisiopatología y la neuropatología de la enfermedad por moquillo canino, que nos van a dar las bases como para hacer tratamientos coherentes, ¿sí? Sabiendo diferenciar las distintas etapas que tiene el moquillo, que las tienen y son relativamente sencillas de reconocer, y que cada una de esas etapas tiene un tratamiento distinto. Entonces, empecemos un poquitito con la fisiopatología del virus. Es una enfermedad multisistémica, es la más difundida y contagiosa para los cánidos, y no solo para los cánidos, sino para 9 especies más. Hace estragos en colonias de lobos marinos, en colonias de grandes felinos en las sabanas africanas. Cuando esta enfermedad se exportó a Europa desde Perú, hay una crónica de 1740 y pico, en donde murieron en un día más de 900 perros en España. Es decir, esta enfermedad es sumamente contagiosa y cuando encuentra perros que no tienen defensas, los mata, pero salvajemente, muy rápido. Por eso decimos que las tasas de mortalidad son muy altas, apenas inferiores a los de la rabia. Nosotros sabemos que el virus del moquillo suele matar a casi todos los perros que enferman. Algunos se salvan y vamos a ver que la mayoría quedan con secuelas. Y lo interesante de esta enfermedad es que el pulso es muy variable y va a depender de interacciones muy complejas, como vamos a ver en un ratito, que se dan entre el virus mismo. Hay distintas cepas que tienen distinta afinidad por distintos tejidos y fundamentalmente por la capacidad del sistema inmune del huésped que se enferma. Aquí tenemos el virus de moquillo. ¿Sí? El virus de moquillo tiene distintas proteínas, la hemaglutinina, que tiene que ver con la unión del virus a las distintas células blanco, las proteínas de matriz y la proteína de fusión, que tiene que ver con el ensamble del virus con la célula, que le permite la penetración al interior celular, la proteína grande y la polimerasa, que son las que permiten al virus mezclarse con los ácidos nucleicos del huésped y procrearse, por decir así, y la nucleocápside, que es la que protege a la ARN viral. ¿Sí? Vamos a ver que este bicho es un bicho, yo digo que es un bicho inteligente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el virus entra en el organismo, tiene mecanismos muy interesantes, muy parecidos a los del virus de sarampión, que le permiten no solamente neutralizar y evadir la respuesta inmune antiviral, sino valerse de las propias células del sistema inmune para viajar al resto del organismo. Nosotros sabemos que el virus se une a un receptor, al CD-SLAM o CD150, que curiosamente está en casi todos los linfocitos y en muchas otras células, y ese es un receptor que permite señalizar distintos mensajes al interior celular que favorecen la respuesta inmune. Sin embargo, por distintas vías, ¿sí? Por medio de la señalización de otra proteína en el interior celular, ese mismo receptor que en determinadas condiciones activa la respuesta inmune es capaz de deprimir la respuesta del sistema inmune, anulando prácticamente la secreción de interferón y de citocinas. Y esta es la vía que utiliza el virus para neutralizar esa respuesta inmune. Hoy se sabe que hay otros receptores que intervienen en esta respuesta terriblemente inmunosupresora,
que son muy parecidos, como dije antes, a los que utilizan también el virus del sarampión. La cuestión es que el virus logra neutralizar la respuesta inmune, anulando prácticamente todos los genes de acción inmediata que activan la liberación de citocinas proinflamatorias, y eso le permite viajar y proliferar en los tejidos linfoides. Como dijimos antes, el virus utiliza las mismas células inmunes, los linfocitos, los macrófagos, y con eso viaja a los órganos linfáticos secundarios, que son los sitios en donde se replica en forma diferencial. Entonces ahí provoca una profunda inmunodepresión, y eso después le permite viajar por sangre y extenderse a todos los tejidos del organismo. ¿Sí? La primera replicación en los linfocitos, ya sea en los linfonódulos retrofaringios y los mandibulares y después en todos los órganos linfáticos secundarios, es lo que prepara el terreno, donde dijimos antes, provoca una severa inmunosupresión, y esto le permite hacer una epidemia secundaria asociada a células que se dan de los 8 a los 9 días, y en este periodo, que dura más o menos hasta las 2 primeras semanas de infección, es donde encontramos altísimos títulos virales y es donde se inicia el cuadro clínico. Es decir, desde que el virus entra hasta que inicia el cuadro clínico pasan alrededor de 10 días. Y es aquí donde encontramos los títulos virales más altos. Con respecto a la patogenia, especialmente de la infección en el sistema nervioso, ya dijimos que este virus siempre asociado a células mononucleares y a las plaquetas, porque también infecta las plaquetas, va a alcanzar fundamentalmente los tejidos epiteliales. Ustedes recuerden que el tejido nervioso deriva del neuroectodermo, por lo tanto está estrechamente ligado a los tejidos epiteliales, y por lo tanto alcanza el sistema nervioso justamente a nivel del plexo coroideo y de los vasos sanguíneos cerebrales. Pero, y acá empecemos a recordar algunos datos interesantes, porque hay algunas cepas virales que no tienen este mecanismo por vía de órganos linfáticos y viremia secundaria, sino que van a infectar la mucosa olfatoria, ¿sí? Y por medio de la mucosa olfatoria, el nervio y el bulbo olfatorio entrando directamente en el cerebro. Recordemos este dato porque es importante para comprender algunos cuadros distintos desde el punto de vista clínico, distintos síndromes clínicos. Alrededor de las 2 semanas de la infección viral, y dependiendo fundamentalmente de la defensa que tenga el huésped, ¿sí? Si nosotros tenemos un perro que tiene adecuados títulos de anticuerpos específicos del tipo IgG, que le van a permitir una respuesta citotóxica mediada por células, a las 2 semanas el perro elimina el virus sin síntomas clínicos, ¿sí? Entonces la infección pasa inaparente. Y aquí vemos que los adecuados títulos de anticuerpos específicos IgG y la citotoxicidad mediada por células la podemos lograr de 2 maneras: o tirando un perro a la calle y que adquiere inmunidad de forma espontánea a riesgo de morirse, o vacunando, ¿sí? Cuando en estos perros vemos lesiones más tempranas que se producen entre las 2 y las 3 semanas, la respuesta citotóxica, que se caracteriza fundamentalmente por proliferación de linfocitos T del tipo CD8, van a infiltrar el parénquima celular, ejercen citotoxicidad local y son capaces de eliminar el virus, ¿sí? Aproximadamente entre el 25 y el 75% de los perros susceptibles se infectan en forma subclínica. Entonces el virus pasa por ellos sin mostrar ningún tipo de signos de enfermedad. Y esta es la importancia de vacunar. Nosotros sabemos que la vacuna no es 100% efectiva. La vacuna tiene un valor poblacional, es decir, de 100 animales que vacunamos va a haber probablemente un 10 o un 15% que no van a estar bien protegidos. Pero la única forma que el virus no encuentre un nicho adecuado para seguir propagándose y persistiendo en la naturaleza es vacunarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los perros que se enferman? Lo que pasa con estos perros es que la respuesta citotóxica es ineficiente porque hay una escasa cantidad de anticuerpos del tipo IgG específicos. Entonces hay una infección persistente porque estas células CD8 no son capaces de eliminar el virus. Esta infección persistente en el interior de la célula, fundamentalmente de los astrocitos, favorece que el virus siga evadiendo la respuesta inmune y su diseminación en el interior del sistema nervioso central.
Para las 4 semanas, es decir, casi al mes posinfección, ya tenemos virus libre en líquido cefalorraquídeo. Por eso ya también vamos viendo algunos días interesantes para poder saber qué prueba pedir para poder diagnosticar el virus de moquillo. Porque también vamos a ver que el diagnóstico de esta enfermedad, que es tan fácil desde el punto de vista clínico, a veces es muy difícil objetivarla por medio de pruebas de laboratorio. Ya dijimos que al principio, cuando todavía en animales asintomáticos, hay altos títulos virales, y ahí es generalmente cuando nos sacamos sangre, porque cuando todavía no tienen signos clínicos. Y cuando el virus está libre del líquido cefalorraquídeo, acá lo mejor es tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo y hacer las pruebas serológicas con este tipo de fluidos, ¿sí? Si nosotros graficamos los días de infección, vamos a ver que al primer día, donde el virus entra al organismo generalmente con secreciones oculares y respiratorias, se va a alojar en las tonsilas, en linfonódulos bronquiales, ahí coloniza linfocitos, se mete en su interior y viaja a todos los órganos linfoides secundarios, al timo, al vaso, a los linfonódulos retrofaringeos. Esto pasa entre el tercero y el cuarto día, y a partir de ahí, entre la primera semana, prolifera y daña profundamente todo el sistema linfático, no solamente en los órganos secundarios, sino también en todas las células linfáticas del sistema gastrointestinal, el estómago, el intestino, las células de Kupffer hepáticas. Y aquí tenemos los primeros síntomas con fiebre inicial y una leucopenia que es característica en la primera semana, ¿sí? En esta primera semana, en donde el virus coloniza los órganos linfáticos secundarios, prepara la viremia asociada a células, a partir del día 8 o 9 empieza a difundirse a todo el resto del cuerpo, ¿sí? Que es el periodo de la propagación del virus a todo el organismo, y aquí pueden pasar dos cosas. Como decíamos, hay una inmunidad adecuada, con una buena respuesta de anticuerpos específicos que permiten una buena respuesta de células citotóxicas, se aborta la infección. Pero lo más frecuente es que la inmunidad sea inadecuada, con una escasa cantidad de anticuerpos y una escasa inmunidad citomediada, y aquí ya entramos a partir del día 10 en los animales donde la inmunidad es inadecuada. El virus invade fundamentalmente todos los epitelios y el sistema nervioso central. Y aquí empieza la fase de liberación viral, donde el animal empieza a contagiarse, ¿sí? Acá la inmunidad inadecuada puede caracterizarse por una respuesta nula de anticuerpos, ¿sí? Que un animal esté totalmente inmunodeprimido, animales altamente parasitados, animales con otro tipo de enfermedades, como toxoplasma, hepatozoo y demás. Entonces, en estos animales va a haber una enfermedad multisistémica muy grave, el virus se va a instalar en los tejidos, va a dar conjuntivitis, fiebre, anorexia, vómito, diarrea, los signos que nosotros conocemos, esos animales llenos de pústulas, con los ojos bien amarillos, pegoteados, con mucha fiebre, decaimiento, diarreas que no cortan con nada, y generalmente el animal que está profundamente inmunosuprimido muere sin presentar signos neurológicos en esta primera fase de la enfermedad. Si el animal es capaz de defenderse, va a haber una recuperación parcial, ¿sí? Pero generalmente después de esa recuperación parcial el virus empieza a hacer estragos en el sistema nervioso. Entonces van a empezar ataxia, miotonías, convulsiones y muerte, ¿sí? Cuando el animal tiene una baja respuesta de anticuerpos, lo que va a suceder es que la enfermedad sistémica va a ser leve, y si el sistema inmune es capaz de reaccionar a tiempo y aumentar la cantidad de anticuerpos específicos, puede darse la eliminación viral. Pero lo más habitual es que haya una recuperación parcial y siga la misma vía que el animal. Empiecen los signos neurológicos y que estos signos neurológicos provoquen finalmente la muerte. Y si el animal no muere, va a quedar con severas secuelas neurológicas, ¿sí? Esos animales que tienen principio de moquillo siempre son sospechosos. Para mí, el moquillo tiene principio, desarrollo y desenlace, que generalmente es fatal. Esos principios de moquillo generalmente hay que desconfiarles porque la mayoría de las veces no son moquillo. ¿Qué pasa con la infección del sistema nervioso que se produce en la mayoría de los perros infectados? Cuando tenemos la etapa de viremia, ¿sí? El virus de moquillo infecta probablemente el 100% de los perros a los que invaden, ¿sí? Aún cuando no haya alteraciones clínicas neurológicas.
Es decir, el virus del moquillo tiene una terrible afinidad por el sistema nervioso. La entrada es hematógena, ya dijimos que entra por los espacios perivasculares meningios, por los plexos coroideos, por las células ependimarias y se disemina a través del líquido cefalorraquídeo. No por nada, las principales lesiones se encuentran en los órganos del sistema nervioso central que están más cerca de la cisterna. Esos son los sitios preferenciales. El virus inicialmente no tiene afinidad por las neuronas, sino que tiene una profunda afinidad por los astrocitos perivasculares y por los oligodendrocitos, es decir, por las células de la glía. ¿Sí? Y en el sistema nervioso vamos a ver que las lesiones, desde el punto de vista neuropatológico, y el curso de la infección con los signos clínicos, que vamos a ver que no son tan característicos, van a depender de varios factores. En principio, de la edad y fundamentalmente de la inmunocompetencia. Hoy sabemos que la edad no es tan determinante. Hay descritos en los libros síndromes que tienen que ver con la edad del perro y hoy está demostrado que la edad no es tan importante, sino más bien la inmunocompetencia del animal infectado. Y también de las propiedades neurotrópicas del virus. ¿Sí? Hay algunas cepas que tienen una profunda afinidad por la mielina, como estas dos, y otras que tienen una profunda afinidad por las neuronas y van a provocar una poliencefalomielitis. Bien, con respecto a la neuropatología, nosotros hoy estamos en condiciones de decir que la manifestación histopatológica tradicional del virus del moquillo canino, la más estudiada, la largamente descrita, justamente porque es un modelo biológico espontáneo de la enfermedad desmielizante que provoca el virus de sarampión y la esclerosis múltiple. ¿Sí? Es fundamentalmente una encefalomielitis desmielizante, que tiene, como vamos a ver en un rato, pero se los anticipo, dos fases bien marcadas. Una fase aguda, inicial, que es netamente desmielizante, y una fase crónica que es inflamatoria. O sea, la primera fase aguda no es inflamatoria, es desmielizante y las lesiones son producidas directamente por el virus. En la segunda fase, en la fase inflamatoria, las lesiones no son producidas por el virus, sino que son producidas por el mismo sistema inmune del cuerpo. Entonces, esas son las manifestaciones neuropatológicas tradicionales del virus del moquillo. Lo que decimos es una encefalomielitis desmielinizante. Dependiendo en qué etapa lo agarremos, predominará la encefalomielitis en la crónica o la desmielinizante en la etapa aguda. Pero la combinación de los dos es lo que caracteriza a las lesiones histopatológicas del moquillo. Pero hoy sabemos, y cada vez se describen con mayor asiduidad, que el virus puede causar encefalopatías agudas, encefalitis agudas, polioencefalomalacia y otros cuadros que son mucho menos habituales de observar y que frecuentemente, especialmente en las regiones endémicas, lo más probable es que nos hagan ver animales que tienen moquillo y que no los diagnostiquemos como moquillo. Es decir, cuadros clínicos que no corresponden a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que decimos que es el cuadro típico con las dos fases bien diferenciadas. Entonces, como decíamos antes, las lesiones agudas están desencadenadas directamente por la infección viral. El virus es responsable de las lesiones desmielinizantes agudas, pero los mecanismos inmunomediados son los que van a provocar las lesiones inflamatorias, que en definitiva son las que terminan matando el cuerpo. ¿Sí? Clásicamente se describen 4 estadios que van acompañados por lesiones histopatológicas muy características. La primera, que son en las primeras semanas, hay lesiones hiperagudas no inflamatorias en donde tampoco hay desmielinización y donde en el estudio histopatológico lo que se puede ver es algún efecto citolítico del virus sobre las neuronas. Pero básicamente, si uno no mira con mucho cuidado, esta primera etapa hiperaguda no inflamatoria y tampoco desmielinizante es la primera parte que marca la entrada del virus en el sistema nervioso. El segundo estadio, que se da fundamentalmente a partir del día 10-11 hasta el día 25 más o menos, es la etapa aguda, no inflamatoria, que marca el inicio del daño sobre la vaina de mielina y que es lo que va a provocar fundamentalmente la gran desmielinización que caracteriza esta etapa inicial del moquillo. Vamos a ver dentro de un rato que el virus va activando especialmente las células de la microglía
Y ese sistema inmune que inicialmente estaba deprimido se empieza a recuperar y eso marca la apertura de la barrera encefálica y el inicio de la parte o de las lesiones subagudas inflamatorias, que es lo que empieza a mostrar las lesiones histopatológicas características, que son los típicos manguitos perivasculares, típicos no del moquillo, típicos de cualquier virosis en realidad. Pero la etapa inflamatoria se caracteriza en esta enfermedad por los manguitos perivasculares que van a ir teniendo cada vez más capas de células mononucleares a medida que avance el proceso. Y finalmente, después de las 5, 6, 7 semanas vamos a ver las lesiones crónicas inflamatorias, donde ya esos manguitos perivasculares son bien notorios y las capas de células mononucleares son más de 5, es decir, la reacción inflamatoria es bien notoria y bien severa. Esta etapa inflamatoria, con la recuperación del sistema inmune, es lo que le permite al animal matar al virus, ¿sí? Pero a costa de su propia vida, porque la reacción del sistema inmune no solamente mata al virus, sino que también mata al perro, ¿sí? Aquí tenemos la primera etapa, ¿sí? Estos agujeros. Esta es la etapa hiperaguda, o mejor dicho, la subaguda. Este es el inicio de la etapa inflamatoria, donde empezamos a apreciar los manguitos con pocas capas, una o dos capas de células mononucleares. Esto es lo que marca la lesión crónica, muchas capas de células mononucleares alrededor de los vasos sanguíneos, pero hasta aquí esto podría ser tranquilamente cualquier tipo de virosis, inclusive si dijéramos que es un gato podría ser una peritonitis infecciosa perina. ¿Sí? Por eso, siempre que nosotros hacemos histopatología, deben buscarse con muchísimo cuidado los cuerpos de inclusión, que son los que nos dan la certeza de que ese animal sufrió del virus del moquillo, y que están producidos por la interacción del ARN viral con el ADN del huésped, ¿sí? Y esa mezcla de ácidos nucleicos es la que provoca los cuerpos de inclusión característicos. En la fase aguda inflamatoria se ha visto que el virus es capaz de producir una infección restrictiva de los oligodendrocitos. Y esto va a llevar, ustedes saben que los oligodendrocitos son los que producen la vaina de mielina. Entonces, esta infección restrictiva significa que el virus es capaz de introducirse en los oligodendrocitos, replicarse en ellos, pero sin matarlos. Por eso es restrictiva. ¿Y qué es lo que pasa con la infección de los oligodendrocitos? Va a provocar una alteración en toda su maquinaria metabólica que va a deprimir profundamente la producción de la vaina de mielina. Y eso es lo que inicia las lesiones desmielinizantes. Sin embargo, los oligodendrocitos infectados son menos del 10%, son aproximadamente el 8%. Es decir, en cantidad no justifica el daño terrible desmielinizante que produce el virus de moquillo, teniendo en cuenta la poca cantidad de oligodendrocitos infectados que hay. Por eso hoy se sabe que la replicación de los astrocitos y las células de la microglía son las que amplifican terriblemente el daño sobre la vaina de mielina. ¿Y cómo se produce este daño? Bueno, ya dijimos que la infección sobre el oligodendrocito va a producir fundamentalmente una depresión de una enzima, la cerebrósido sulfotransferasa, con una disminución de la proteína básica de la mielina, y esto es lo que provoca la disminución de la síntesis de mielina. Pero dijimos también que los oligodendrocitos infectados son muy pocos y que el gran perjuicio sobre la vaina de mielina no se justifica por la cantidad de oligodendrocitos infectados, sino que se mantiene y se amplifica por la infección de las células de la microglía, fundamentalmente los astrocitos, que se vuelven reactivos, exponen su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, activan receptores de tipo CD44 y empiezan a producir radicales de oxígeno que provocan realmente una explosión de radicales libres que va a perjudicar a los oligodendrocitos vecinos por lo que se denomina efecto espectador. Es decir, la liberación de especies reactivas de oxígeno profundamente oxidativas daña al oligodendrocito, que lo único que hace de malo es estar cerca de donde se produce este fenómeno. Entonces, ese efecto espectador, que así se denomina, es lo que produce la desmielinización secundaria y amplifica ese daño sobre la vaina de mielina y justifica esa terrible desmielinización que caracteriza la lesión aguda y subaguda. Y esta es
la lesión histopatológica típica. ¿Sí? Agujeros, literalmente, que marcan la vaporización de la mielina con generación de lesiones de tipo puntiforme. ¿Sí? Dice así que hasta aquí no hay células inflamatorias. Es una lesión puramente desmielinizante, porque a esta altura de la infección por virus de moquillo, el sistema inmune del huésped está profundamente deprimido. Y esa depresión afecta clásicamente y fundamentalmente a los linfocitos CD4, no tanto a los CD8, a los CD4 y a los linfocitos B. Es decir, el animal no puede producir anticuerpos, los linfocitos CD4 colaboradores no pueden ayudar a la producción de anticuerpos. ¿Sí? En esta primera etapa también se describió la apoptosis y la citólisis inducida por virus en la sustancia gris del cerebelo. Por eso, algunas cepas virales que tienen una muy gran afinidad por las neuronas pueden dar signos neurológicos iniciales sin signos multisistémicos previos. Y esta es una de las variantes que a veces nos confunden. Nosotros tenemos un perro con un cuadro bien neurológico, pero compartamental, es decir, un solo compartimiento afectado, y eso nos puede llegar a confundir, porque generalmente, como vamos a ver más adelante, el virus del moquillo provoca una infección multifocal del sistema nervioso. Bueno, hay algunas cepas que no, que son capaces de producir un síndrome cerebeloso puro, un síndrome vestibular puro, y eso a veces nos confunde en el diagnóstico. ¿Sí? En la fase subaguda inflamatoria, es decir, a partir del día 21, ¿sí? Entre el día 21 y 28, los astrocitos y la microglía, ya dijimos que se activan, empiezan a expresar su complejo mayor de histocompatibilidad. Otro receptor, que es el CD44, que se une a las metaloproteinasas de matriz. Las metaloproteinasas de matriz son proteínas gelatinasas. Son gelatinasas que lo que hacen es destruir la barrera hematoencefálica. Entonces, la activación de estas proteínas es lo que produce es la apertura de la barrera hematoencefálica, y esto, sumado a que a esta altura del partido el sistema inmune del huésped empieza a recuperarse, inicia la invasión del sistema nervioso por células inflamatorias, ¿sí? Y por todas las citocinas proinflamatorias que están en pleno proceso de activación, y da el comienzo de la fase subaguda ya netamente inflamatoria. A partir de las 6-7 semanas, más o menos, un mes y medio, ya la población de linfocitos CD4 está absolutamente recuperada, ¿sí? Y esos infiltrados perivasculares, con los manguitos prominentes, con varias capas de células mononucleares, marcan una fortísima respuesta inmune en reacción a la infección viral que los estuvo engañando durante todo este tiempo, y provoca estos manguitos perivasculares típicos, que son, como dijimos antes, típicos de la virosis, no son patognomónicos del moquillo, pero que es una de las características de esta fase inflamatoria de este virus. Como dijimos antes, la respuesta inmunitaria, mediada fundamentalmente por anticuerpos que permiten la activación de las células T citotóxicas, asociada a esta reacción inflamatoria, amplificada por la secreción de citocinas preinflamatorias, van a conducir a la eliminación del virus, pero también a un daño irremediable de todos los tejidos nerviosos y por lo tanto de la función también neurológica de nuestros pacientes. Por lo tanto, esta respuesta inmune, como decíamos antes, mata el virus, y si no mata al perro, lo deja con secuelas generalmente invalidantes. Este es un perro que se salvó del moquillo, ¿sí? Nosotros decimos que el perro que se salva del moquillo queda con el cerebrito picado, y no es una frase metafórica. A este cerebro parece que le hubiera agarrado la polilla. La reacción inflamatoria lo que hace es producir una malasia, una necrosis del sistema nervioso central. Fíjense lo que hace la reacción inflamatoria: destruye las células, y todo este tejido destruido es reemplazado por líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que queda es una lesión que se denomina porencefalia. Es decir, es una cavitación en el sistema nervioso rellena por líquido cefalorraquídeo sin aumento de presión intracraneal. Y la figura histopatológica es esta. Fíjense, un nido de células mononucleares inflamatorias y debajo la nada. No hay más neuronas, no hay más cerebro, no hay más nada.
Bien, aquí empiezan algunas particularidades interesantes de este virus inteligente. Generalmente el fenómeno inflamatorio está ligado a la eliminación del virus, ¿sí? A esta eliminación del virus, no se lo dije, pero se lo digo ahora, favorece también la presencia de anticuerpos. Los anticuerpos unidos a receptores de macrófagos provocan también una fuerte reacción con liberación de radicales libres de oxígeno, y eso también amplifica el daño de los oligodendrocitos por un fenómeno afectador. Esta vez por una activación de macrófagos mediada por anticuerpos, ¿sí? Lo que siempre se dijo de la autoinmunidad realmente nunca se pudo comprobar. Nosotros sabemos que hay una reacción inmunomediada, ¿sí? Que el sistema inmune termina matando al perro, pero lo de la autoinmunidad de anticuerpos contra la mielina pareciera ser un epifenómeno y no pareciera ser realmente la causa de las lesiones inflamatorias. O sea, hay una reacción inmunomediada, pero no una reacción autoinmune. ¿De acuerdo? Bien, este fenómeno inflamatorio, decíamos, elimina el virus del sistema nervioso, pero algunas cepas virales son capaces de esconderse dentro de las neuronas. ¿Cómo se esconden adentro de las neuronas? Hay algunas cepas que son capaces de meterse en el interior de las células nerviosas y producir una infección restrictiva, igual que los oligodendrocitos, con una replicación deficiente y defectuosa que impide que el virus se libere al parénquima y por lo tanto no es capaz de ser reconocido por las células del sistema inmune, y esto le permite permanecer en el tejido nervioso por muchísimo tiempo. Y esta persistencia del virus del sistema nervioso va a generar algunos cuadros que vamos a ver dentro de un rato. De manera que ¿eso va a depender de la cepa? Perdón. Sí, depende mucho de las cepas. Por eso, nosotros siempre decíamos, bueno, lo único que tiene de bueno el virus del moquillo es que el perro que se enfermó de moquillo y se salvó no se puede volver a enfermar nunca más. Vamos a replantear este concepto porque no es tan así, ¿sí? Como decíamos, estas cepas virales desarrollan en forma imperfecta, limitadas, hay muy poca liberación, y esto estimula, mejor dicho, evita la estimulación de los macrófagos, y por lo tanto no hay respuesta del sistema inmune, que está plenamente activado en esta etapa. Pero el virus se esconde porque no se desarrolla como corresponde. Bien, hasta allí más o menos las dos etapas. Esto queda bien claro. Una etapa subaguda y aguda, no inflamatoria, absolutamente desmineralizante, caracterizada por una severísima inmunosupresión. Y otra etapa crónica, inflamatoria, que se da generalmente a partir de los 25-30 días, que está caracterizada por una fuerte reacción del sistema inmune, ¿sí? Me adelanto un poquitito a lo que vamos a decir dentro de unos minutos, y nosotros pensemos cómo tratamos a los perros con moquillo. Nosotros decimos, el virus del moquillo es inmunodepresor, entonces damos interferón, damos elevadores de la defensa, pero generalmente los damos cuando el bicho nos aparece con signos neurológicos. Y cuando aparece con los signos neurológicos, el sistema inmune está exacerbadísimo, y lo último que queremos es amplificar la reacción del sistema inmune. En todo caso, si se dieran inmunoestimulantes, habría que darlos en la fase aguda, desmineralizante no inflamatoria. Día 4 o 5, cuando viene con los ojos llorosos y las toxinas aumentadas. Exactamente. Y ahí a veces no reconocemos que es virus del moquillo. Lo sospechamos fuertemente, pero no sabemos si no es una infección inespecífica o si es realmente una infección viral. ¿Sí? Bien, la clasificación histológica que nosotros habíamos utilizado para evaluar la progresión, es decir, la fase aguda, hiperaguda, subaguda y crónica, la utilizamos para evaluar la progresión de la infección, pero realmente no tiene una relación estricta con el cuadro clínico que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso hay descritos distintos síndromes clínicos, y estos síndromes clínicos están caracterizados fundamentalmente por, primero, el sitio neuroanatómico en donde el virus del moquillo está dando lesiones. Segundo, por las características psicológicas, o sea, inflamatorio o desmineralizante. Tercero, por las manifestaciones neurológicas, obviamente, que van a depender de la neurolocalización. Cuarto, por la cepa viral. Y quinto, y en mucho menor grado, por la edad del animal.
¿sí? Aunque hoy se reconoce, como dijimos antes, que la edad no es tan determinante en la presentación del cuadro clínico. Entonces, en base a estas características, se describen distintos síndromes clínicos. Y los clásicos síndromes clínicos que están descritos por todos estos autores desde años atrás, y que los vamos a encontrar en cualquier libro, son la encefalomielitis en los perros inmaduros, la encefalomielitis multifocal en los perros maduros, la encefalitis del perro viejo, la encefalitis posvacunal. ¿Sí? Con respecto a la encefalomielitis en perros inmaduros, probablemente es la forma de presentación más frecuente, especialmente en las zonas suburbanas, en donde hay muchísimos perros callejeros, en donde hay muchísimos perros no vacunados, o donde los dueños no vacunan, porque tienen muchísimos perros y optan entre darles de comer y vacunarlos. Entonces, este cuadro probablemente sea el que vemos con mayor frecuencia, y si bien no siempre es así, la mayoría de las veces presenta fases bastante bien marcadas, es decir, un animal que presenta inicialmente un cuadro febril, ¿sí? Respiratorio, óculo-respiratorio o gastrointestinal, o ambos a la vez. Ese cuadro suele abortar espontáneamente en una semana, 10 días, pero indefectiblemente a partir de los 20 o 25 días empiezan los signos neurológicos. Y generalmente los primeros signos neurológicos son las mioclonías o las convulsiones típicas parciales en forma de mascar chicle. Esas crisis en donde el animal parece que estuviera haciendo muecas, saliva profusamente y a veces se generaliza en forma secundaria. Entonces, si hay un cuadro que podríamos llamar típico, podría ser este. ¿Sí? Casi simultáneamente con los signos neurológicos aparecen pústulas por infecciones estreptococos, especialmente en la piel del abdomen, y también podemos ver hiperkeratosis plantar, ¿sí? Que es la colonización del virus en los tejidos epiteliales. Recuerden que a partir del día 9 o 10 el virus se disemina a todo el cuerpo y tiene una gran predilección por células epiteliales, ¿sí? Y dentro de esas células epiteliales están las almohadillas plantares. Y también el tracto vial. Por eso los animales como quillos suelen tener corioretinitis, que también es absolutamente inespecífica, pero una corioretinitis en un animal que tiene síntomas asociados nos pueden estar indicando seguro que hay una enfermedad infecciosa y que muy probablemente sea moquillo. ¿Sí? Con respecto a la encefalomielitis... La queratitis seca por la dactiloadenitis. Exactamente. No sé si se escuchó, la queratitis seca, cuando viene el perrito con fotofobia, siempre a eso hay que prestarle, ¿no?, atención. Sí, señor. Porque uno se lo come. Y se podría agregar en esa fase la infartación de los ganglios escapulares, articulares. Eso lo vamos a ver al inicio del cuadro clínico. Los ganglios reactivos, pero de los linfonódulos reactivos, hablemos mejor, más correctamente. Los linfonódulos reactivos, después recordemos que hay una profunda depresión del sistema inmune y ya el virus se expandió por todos los órganos linfáticos secundarios, o sea que al inicio vamos a ver los linfonódulos, especialmente los mandibulares, aumentados de tamaño. Y las tonsilas. Sí. Y las tonsilas. Y las tonsilas. Bien coloradas, bien. Pero puede ser que yo primero directamente se abren, es un absceso directamente, no sé si llega a ese paso. Depende, no siempre, porque recordá que para que haya un absceso tiene que haber una reacción inflamatoria, y acá el sistema inmune está profundamente deprimido. En esos casos se suele ver, nosotros hemos tenido casos. A veces se da cuando tenés la fase terminal del distemper por bacterias que colonizaron los ganglios, y es como que el organismo está liquidado para controlarlas, y entonces te hacen abscesos. Eso sería en la última fase, hemos tenido nosotros la oportunidad de verlo. Y después tenés otras enfermedades que no tenemos que confundir con distemper, que te pueden dar con infección de los oídos, viene el cachorrito con conjuntivitis, arrojamientos nasales purulentos, otitis, que puede ser una celulitis juvenil, y ahí tenés drenaje de pus por los ganglios, acompañando una celulitis juvenil. Pero ahí sí el bebé chiquitito. Claro. Bueno, esos son los famosos principios de moquillo que no son moquillos. Claro. Bien. Eso está bien descrito por el dermatólogo francés, que habla del nombre famoso, consejo. Bien.
Entonces, esta es la encefalomielitis en perros inmaduros, típicamente en cachorros, animales de menos de 6 meses que habitualmente terminan muertos. Pero hay un cuadro en perros maduros que se caracteriza por una encefalomielitis multifocal. Y en esta encefalomielitis multifocal lo que predomina son los signos medulares e infratentoriales y rara vez los supratentoriales, como sí sucede en la encefalomielitis de los perros inmaduros. Es decir, en esta primera presentación, además de todo el cuadro que vimos, son muy frecuentes las convulsiones, los cambios de conducta, la demencia, el perro histérico que corre de un lado para el otro, pero el perro maduro normalmente empieza con una ataxia que se transforma en una paresia, que puede ser para o tetraparesia, y son muy frecuentes los signos vestíbulo-cerebelosos. Y son rarísimos los signos supratentoriales, es decir, estos perros no tienen alteración de la conducta ni tienen convulsiones, ¿sí? Y a veces el cuadro de moquillo en estos perros maduros únicamente se presenta con una lesión medular. O sea, una lesión medular en un perro maduro que nos puede hacer confundir con una extrusión discal, con una protrusión discal, con un tromboembolismo cartilaginoso, y en realidad es un moquillo. La encefalitis del perro viejo es una forma de presentación que fue descrita hace muchísimos años y justamente como durante décadas no se volvió a describir ningún caso, algunos autores consideraban que esta encefalitis del perro viejo no existía nunca más. Sin embargo, se ha vuelto a describir en Brasil. En Brasil hay autores que están trabajando muy fuerte y muy bien en moquillo. Si ustedes tienen ocasión, hay un autor que se llama Amude, ¿sí? Alfio Amude, y Alfieri también, que trabajan mucho y muy bien en moquillo, y que han descrito la encefalitis del perro viejo, entre comillas, porque se ven en animales jóvenes, en animales de 6-7 años, ¿sí? Esta encefalitis del perro viejo fue descrita la primera vez por casualidad, porque investigadores estaban estudiando el efecto de las cepas desmineralizantes, infectaron una colonia de víridos protobióticos, la mayoría de ellos hizo el cuadro desmineralizante y posteriormente inflamatorio y murió. Uno no presentó signos clínicos, lo mantuvieron a los caniles durante 9-10 meses y posteriormente empezó a presentar signos supratentoriales, marcha circular, alteraciones de conducta, ¿sí? A ese perro lo sacrificaron, le hicieron reacción de cadena de polimerasa con transcriptasa reversa y aislaron el virus, ¿sí? Son cepas virales que tienen la capacidad de persistencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esas cepas que se meten en las neuronas, evitan el sistema inmune porque tienen un desarrollo limitado e imperfecto y en algún momento lesionan al organismo porque hay una depresión del sistema inmune y son capaces de dar una patología que tiene las lesiones características del encefalitis del perro viejo, ¿sí? En los 7 y los 14 días, 1 a 2 semanas después de vacunados, y que realmente no se sabe bien a qué obedece. Se supone que puede ser por una mala inactivación del virus vacunal, se supone que puede ser porque el animal estaba incubando el virus cuando fue vacunado y desarrolló la enfermedad, pero realmente no se sabe a ciencia cierta. Pero no se sabe bien por qué se produce el encefalitis. Hay gente que lo cita como por la cepa de mayor. Y sí, porque la cepa bien que tiene predominancia por las neuronas, ¿no? Estos son los cuadros clásicos que vamos a ver en cualquier libro de texto. Sin embargo, hay algunos cuadros nuevos, otros no tan nuevos, y que hay que conocerlos porque nos dicen atentos con el video de moquillo porque las presentaciones clásicas a veces no son tan clásicas, ¿sí? Atendieron un perro que hizo un cuadro característico con la fase subaguda, no inflamatoria, con la fase inflamatoria. El perro mejoró los signos clínicos, pero a las 4 o 5 semanas después de la mejoría hizo una recidiva, con una ataxia, con una paresia, con una tetraparesia y finalmente murió, ¿sí? Con signos infratentoriales. Y ese perro en la necropsia pudieron identificar el virus de moquillo, es decir, una recidiva, ¿sí? Crónica que provocó una encefalomielitis. No es lo más común de ver, pero sepan que los animales que se enferman de moquillo y que aparentemente se curan pueden volver a enfermarse, ¿sí? Y en forma fatal. Esto es interesante porque
yo diría que una de las cosas que tiene el virus de moquillo, que lo diferencia de otros virus, por ejemplo el parvovirus, que enferman y en 48, 72, 96 horas o se mueren o se curan. El virus de moquillo es largo, tiene un proceso largo. Es decir, nosotros, desde que el animal empieza con los primeros signos clínicos hasta decir, bueno, lo que tiene son secuelas, tenemos que esperar no menos de 3 o 4 meses. Si un perro empieza con los signos clínicos y termina el mes con mioclonías, esas no son secuelas, eso es un moquillo activo que está en plena fase inflamatoria. Entonces, si nosotros le decimos al dueño, bueno, tranquilo, estas son secuelas, el dueño se va a llevar una profunda decepción porque probablemente en un mes o 2 meses el perro haga una encefalitis y termine muerto o con un cuadro clínico irreversible. Entonces, atención con esto, porque el virus de moquillo dura mucho tiempo, mucho tiempo. Y esto es muy importante, no solamente por el pronóstico que nosotros le damos al propietario, sino también porque esos perros con mioclonía que andan libres por la vida, paseando con correa y levantando la pata en todos los arbolitos, son una fuente de diseminación viral y una fuente de contagio para todo el resto de los animales. Nosotros sabemos que la orina es uno de los medios más contagiosos y durante más tiempo. El virus de moquillo se elimina no menos de 4 o 5 meses después que el animal se recuperó. Entonces, una de las indicaciones para ese dueño que tiene un animalito con moquillo que todavía camina y anda por la calle pululando, es que vaya con un aspersor con lavandina y se ocupe de desinfectar bien cuando el perro arroje sus secreciones a la calle, porque va a ir otro perro a meter el morro y ese perro lo más probable es que se infecte. ¿Sí? Hay otros cuadros descritos por este grupo de trabajo, Amude, Alfieri, los hermanos Alfieri, que son cuadros absolutamente distintos a los que nosotros solemos ver. Uno es la encefalopatía aguda y la encefalitis aguda. ¿Sí? Son cepas absolutamente neurotróficas, Snyder Hill y otras neurotróficas, que son capaces de dar efectos citopáticos en virus sin cambios inflamatorios y sin cambios desmineralizantes, que provocan signos neurológicos sin la presencia de signos sistémicos. O sea, el animal debuta con signos neurológicos, ¿sí? Esos signos neurológicos lo pueden llegar a matar y en una necropsia no encontramos ningún tipo de lesión. Estos casos hay en Argentina. Sí, seguro que en Argentina. Están descritos en Brasil. Lo que pasa es que no hay... pero no los publicamos. No los publicamos, lamentablemente, Brasil. Otros, las cepas provocan cambios inflamatorios y van a dar una encefalitis aguda y el animal va a tener signos neurológicos con una histopatología netamente inflamatoria sin cambios desmineralizantes previos. Es decir, son cepas muy neurotróficas que son capaces de provocar lesiones inflamatorias de entrada sin lesiones desmineralizantes y nos van a dar lo mismo, un cuadro inflamatorio que puede ser confundido con una meningoencefalitis inmunomediada, por ejemplo, meningoencefalitis granulomatosa, ¿sí? O una meningoencefalitis teórico desconocido, ¿sí? Porque no provoca cambios desmineralizantes. Otros animales presentan una polioencefalomalacia y esto, en su patogenia, tiene que ver con aquellas cepas que entran por la mucosa olfatoria. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que algunas cepas no hacen el recorrido característico de mucosa respiratoria, de mucosa bucal, linfonódulos mandibulares y retrofaringeos, viremia, etc., sino que entran directamente en el bulbo olfatorio a través de la mucosa olfatoria? Y esas cepas tienen una afinidad particular por el rinencéfalo y por el hipocampo y por el lóbulo cuneiforme, ¿sí? Y hoy sabemos que el virus de moquillo y muchos otros virus tienen la capacidad de producir una inducción glutaminérgica, es decir, son lesiones funcionales y no estructurales producidas por una liberación masiva de aminoácidos excitatorios. Entonces, es muy frecuente encontrar animales que tienen profundos signos clínicos caracterizados por convulsiones generalizadas y por crisis parciales. Estas crisis parciales rinencefálicas son las típicas de bajar chicle. Es el animal que empieza con muecas, que pueden ser lateralizadas, babeo, ¿sí? Movimientos de cara, a veces tan fuertes que obligan al animal a tirarse para atrás y que habitualmente se generalizan en forma secundaria. Eso está marcando una infección del virus en rinencéfalo, fundamentalmente, ¿sí? Y muchas veces, a pesar de que el animal tiene esos signos tan notorios, tan floridos, si uno hace la necropsia no va a encontrar lesiones macroscópicas ni
lesión es netamente funcional, es decir, son virus capaces de producir una excitación de todo el sistema activador glutaminérgico, ¿sí? A la larga se provoca una necrosis y una malasia. No se sabe bien si por la misma cepa viral o por el fenómeno excitotóxico que provoca las convulsiones. Si las convulsiones reiteradas van provocando una excitotoxicidad que va a desencadenar en una necrosis neuronal. Pero en definitiva, estas cepas virales que entran por mucosa olfatoria y provocan estos signos clínicos van a terminar finalmente en lesiones crónicas produciendo una necrosis del sistema nervioso a ese nivel. Está descrita también la poliencefalitis a cuerpos de inclusión, que es una enfermedad rara que está caracterizada por signos neurológicos generalmente infravectoriales y a veces medulares, y tendría que ver también, al igual que la encefalitis del perro viejo, por una persistencia del virus que interactúa con el ADN del huésped y en esa interacción genera los cuerpos de inclusión característicos, ¿sí? Y la encefalitis del perro viejo la vuelvo a colocar acá porque se ha redimensionado por estos autores, porque la han descrito en animales jóvenes, ¿sí? Que tienen las lesiones típicas de esos viejos animales que descubrieron por casualidad investigando las cepas mielinizantes, ¿sí? Y una forma bien nuevita, descrita en el 2011 por todo este grupo de investigación brasilero, es la encefalitis necrotizante del cachorro, en donde se han aislado de las lesiones cerebrales virus del moquillo por medio de la prueba de PCR. Y esta encefalitis necrotizante fue descrita en cachorros muy chiquititos de raza Pitbull Terrier que tenían cambios de conducta, que tenían convulsiones, que tenían marcha circular, es decir, todo un cuadro neurológico supratentorial característico. Y en la necropsia encontraron las lesiones características de la meningoencefalitis necrotizante del PUC. Es decir, desde el punto de vista de la necropsia, las lesiones eran idénticas a la encefalitis necrotizante del PUC. Sabemos no del PUC, sino también de un montón de razas. No digo del PUC porque es con la raza que más rápidamente se identifica. Sin embargo, estas necrosis siguientes a la inflamación, en este caso, fueron provocadas por virus de moquillo, ¿sí? Obviamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con herpesvirus y con otro tipo de enfermedades virales que afectan a cachorros muy jovencitos y que pueden dar signos neurológicos. Pero fíjense la variedad de cuadros no característicos de moquillo que probablemente vemos, no sé si a diario, probablemente algunos de ustedes lo vean más seguido, como Gabriela, que trabaja en una zona donde hay muchos perros con infecciosas, y donde el virus es endémico, y en donde el virus es endémico puede haber una variedad de cuadros clínicos que no lo van a encontrar en los libros. Y podemos estar subdiagnosticando moquillo cuando en realidad hay mucho más. En cachorritos muy chiquititos se suele dar cuando la mamá se enferma. Claro. Y los cachorritos se mueren a los 10 días. Y este grupo describió esta enfermedad en cachorros de 15 y 16 días. Yo lo que vi tenían 10 días, camaritas de 10 días, que la mamá está enferma de distemper en el periodo partal, peripartal. Claro. En el caso de los delirios, ¿se asociaría el sistema límbico a la polio o malasia? No, los delirios tienen que ver con una panencefalitis. Sí, la polioencefalomalacia provoca fundamentalmente esas crisis en forma de mascar chicle. Cuando ya después tenés convulsiones es porque está afectado todo el supratentorio. Bien, aquí tenemos algunas lesiones bien características del CARPAC o la hiperkeratosis de las armorillas plantales, que está indicando la colonización de las armorillas por el virus del moquillo. Tengan en cuenta que la inmunistoquímica en la armorilla plantar es el estándar de oro para diagnosticar moquillo. Específica, la más sensible es la inmunistoquímica en la armorilla plantar. La hipoplasia del esmalte, en el periodo de desarrollo, de crecimiento de los dientes definitivos, el virus del moquillo tiene una afinidad particular por los ameloblastos y por lo tanto impide el desarrollo del esmalte, y los animales que enferman esa edad y se salvan suelen quedar con esta hipoplasia de esmalte que nos permite inspeccionar la boca y decir, bueno, este perro tuvo moquillo. No es lo único que puede dar hipoplasia de esmalte, hay algunos medicamentos que también lo dan, pero nosotros lo consideramos casi patognomónico de la enfermedad de virus del moquillo en periodo de erupción de los dientes definitivos.
La coriorretinitis, decíamos antes, que es un signo de que algo está pasando en ese animal y que ese algo es infeccioso, ¿sí? Y cuando algo pasa infeccioso en un perro joven o en un gato joven, si es perro, hay muchísima chance de que sea moquillo. Si es gato, hay muchísima chance de que sea peritonitis infecciosa. Entonces, el ojo es un órgano que nunca se debe dejar de investigar, porque nos puede estar revelando infecciones pasadas, como en este caso, o infecciones activas. Si nosotros vemos un perro con convulsiones, por ejemplo, ¿sí? Que tiene exclusivamente convulsiones, le hacemos un fondo de ojo y vemos esto, estas lesiones que se denominan el medallón de oro, son bien refringentes, bien amarillas, nosotros sabemos que ese perro tuvo una coriorretinitis y por lo tanto en algún momento de su vida tuvo una enfermedad infecciosa, ¿sí? Si nosotros vemos estas lesiones, pero de otro color, oscuro, marrón, o negro, o gris, decimos que la coriorretinitis es activa. ¿Por qué ese cambio de color entre una activa y una secuelar? Bueno, esto es sencillo. Si nosotros tenemos una inflamación del tejido uveal, ¿sí? El tejido uveal inflamado y engrosado determina que la luz que entra atravesando la córnea, el cristalino y atravesando ese espacio que está engrosado, cuando rebota en el fondo de ojo y vuelve, va a tener que volver a atravesar una capa que está engrosada y por lo tanto va a absorber luz, ¿sí? Y la luz que se devuelve es mucho menor que la que entra, por lo tanto las lesiones se ven oscuras, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a una coriorretinitis activa, la inflamación de la coroides que determina una mancha oscura. Cuando el animal se salva, esa inflamación desaparece y lo que queda es una atrofia de la coroides, es decir, la capa está muchísimo más reducida. El proceso es el mismo, la luz entra, atraviesa una capa finita, se devuelve una capa finita y por lo tanto la luz es mucho más amplificada que si el ojo estuviera normal. Y por eso da estas lesiones refringentes que se llaman el medallón de oro. Secuelares, cuando son refringentes, activos cuando son activos. Este es un cerebro de un perro con una encefalitis de un perro viejo, ¿sí? Este es un perro normal, fíjense, esto es un cerebro apolillado, un cerebro picado, literalmente, ¿sí? Y ahí tenemos las lesiones características. Una reacción inflamatoria importantísima con los fonditos perivasculares, fíjense la cantidad de capas de linfocitos, ¿sí? Los linfocitos infiltrados en el parénquima y debajo casi ninguna neurona, y los cuerpos de inclusión característicos. Bien, ¿cuáles son los signos clínicos de moquillo? Describimos los síndromes clínicos, vamos a ver cuáles son los signos clínicos. Nosotros el diagnóstico clínico lo hacemos en base a algunas consignas que consideramos casi patognomónicas de la enfermedad a virus de moquillo. Y esas consignas son los signos sistémicos que se dan antes o en forma simultánea a los signos neurológicos y las mioclonías. O sea que nosotros cuando vemos un perro con mioclonías y con moco, con conjuntivitis o con gastroenteritis, decimos que esto es un moquillo, ¿sí? Bien. Y desde el punto de vista neurológico, lo que caracteriza a la enfermedad por virus de moquillo es una enfermedad multifocal, es decir, una enfermedad que afecta muchos compartimientos a la vez. Recuerden que nosotros dentro del sistema nervioso, por conveniencia, definimos un compartimiento supratentorial, un compartimento cerebeloso, un compartimento vestibular central, un compartimento troncal, vestibular periférico, medular, neuromuscular, etc. Bueno, lo que caracteriza al virus de moquillo es que muchos compartimientos están afectados simultáneamente. Entonces el animal tiene convulsiones y signos vestibulares, convulsiones y signos medulares, ¿sí? Signos cerebelosos combinados con paresias. Entonces, enfermedad multifocal. Característicamente de inicio insidioso y rápidamente progresivo. Ahora, fíjense que estas características neurológicas son compartidas por cualquier enfermedad inflamatoria. Una meningoencefalitis neuroblomatosa, una meningoencefalitis necrotizante, da exactamente el mismo cuadro. Una enfermedad multifocal, de inicio insidioso y rápidamente progresiva. Entonces, este parámetro hay que tener cuidado para considerarlo como patognomónico.
Y los otros criterios de diagnóstico también tienen que ser considerados con precaución. ¿Por qué? Porque el compromiso sistémico está ausente en 1/3 de los casos. Es decir, hay un 30% de animales enfermos de moquillo que no cursan ni con conjuntivitis, ni con problemas respiratorios, ni con problemas cutáneos, ni con signos gastrointestinales. Y debutan y se mueren exclusivamente con signos neurológicos. ¿Sí? Igual que las mioclonías, que pueden estar ausentes en la mitad de los casos de moquillo. De manera que, ojo con considerar patognomónico y excluyente de otras enfermedades la presencia de mioclonías. Por otra parte, el compromiso sistémico también se da en otras condiciones infecciosas del sistema nervioso. Toxoplasmosis, por ejemplo, hepatozoonosis, por ejemplo. Pueden dar también compromiso sistémico y nos pueden llegar a confundir con un cuadro de moquillo. Las mioclonías, Si que bien nosotros acá, decimos... ¿puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. La conjuntivitis purulenta por Corynebacterium, en el viejo trabajo que hicimos allá, aislamos casi todos los perros Corynebacterium de los perros con moquillo. O sea, los que después a lo largo del año tuvieron síntomas de moquillo. Y eso creo que es para prestarle atención, que por ahí uno, o sea, los otros pacientes no suelen tener esa conjuntivitis amarillo verdosa, digamos. Yo lo digo para hacer un diagnóstico de camilla, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es Después cierto... tiene una sutileza, por supuesto, ¿no? Pero Lo que decís es cierto, pero también es cierto que muchos perros que todavía están inmunocompetentes no hacen una infección purulenta, sino que hacen una conjuntivitis sedosa y que después pasa de largo. sí. Eso tiene que ver también con la El estado inmunocompetencia del huésped, que como dijimos tiene mucho que ver en el desarrollo del curso del moquillo. Y como decíamos antes, estas mioclonías que nosotros decimos, bueno, si tienen mioclonías, es moquillo. Atención, porque hay otras enfermedades que pueden dar mioclonías, como por ejemplo intoxicación por plomo, ¿sí? Que cada vez la vemos menos, pero que algunos perros se intoxican. Algunas enfermedades neurodegenerativas que tienen un inicio también insidioso, no tan rápidamente progresivo, pero que cursan con mioclonías, y algunos medicamentos también pueden dar mioclonías. Entonces, atención con considerar la mioclonía como patognomónica de moquillo. Por otra parte, algunos perros, como dijimos antes, por estas cepas que tienen una capacidad citolítica específica y una gran afinidad por los cuerpos neuronales, pueden cursar con signos focales y con un inicio agudo. Es decir, perros que exclusivamente pueden dar signos cerebrosos o vestibulares sin dar un signo multifocal. Eso también nos confunde. Como decíamos antes, en general, si hay algo típico es que el perro, cachorro, con signos gastrointestinales, respiratorios, en general presenta los signos neurológicos posteriormente a los signos sistémicos, típicamente 20-25 días después, ¿sí? Pero los signos neurológicos pueden coincidir con la enfermedad multisistémica, ¿sí? Pueden ocurrir muchísimo más tarde, semanas a meses. Es decir, el perro tiene los signos sistémicos y en vez de darlo los 20-25 días por este fenómeno de persistencia viral, los signos neurológicos pueden aparecer muchísimo después, o inclusive pueden darse antes de los signos multisistémicos. Y además, en algunos casos, pueden desarrollarse en completa ausencia de signos extraorales. Por lo tanto, la mejor conclusión que nosotros podemos sacar con respecto al cuadro clínico de moquillo es que el virus no tiene una presentación clínica que pueda considerarse como clásica. No esperemos encontrar siempre ese cuadro tan fácil de diagnosticar desde el punto de vista clínico, porque si no, nos vamos a estar pasando por alto muchos moquillos que son y que no los diagnosticamos como tal. ¿Sí? Con respecto al compromiso neurológico, acá es interesante las diferencias que hay entre bibliografía, con respecto a la bibliografía que ustedes estudian. Si ustedes ven bibliografía americana o europea, van a ver que un 30% de los perros que desarrollan un cuadro multisistémico presentan algún compromiso neurológico, de los cuales solamente el 10% muere con encefalitis aguda. Esto lo dicen estos autores en el 2006 en el Journal de Biología. Sin embargo, si ustedes leen a los autores brasileños, si ustedes leen a los autores brasileños que tienen un moquillo mucho más parecido al que nosotros vemos a diario,
van a ver que de 683 perros con diagnóstico patológico de moquillo, el 91% presentan una alteración neurológica. ¿Qué significa eso? Como decía Gabriela, hay un moquillo bueno y el moquillo no tan bueno, ¿no es cierto? Yo me acuerdo una vez que vino un neurólogo americano, Paul Cudor, notorio neurólogo americano, y fue al hospital escuela y vio un perro con hiperkeratosis de almohadilla plantar, le sacó como 45 fotos. Tenía una emoción, claro. ¿Sí? Nosotros eso lo vemos a diario y no nos sorprende. Por eso yo siempre recomiendo que cuando ustedes quieran leer de neuropatía degenerativa, de enfermedades neurodegenerativas, de otras enfermedades de distinto tipo, lean bibliografía americana y lean bibliografía europea porque son productores de conocimiento y nosotros somos consumidores. Aprender de moquillo, vayan a leer autores brasileños que trabajan muy bien y ven mucho moquillo a diario. Y ven un moquillo que tiene mucho más que ver con el que vemos nosotros, con el que ven en Paraguay, con el que vemos en toda Sudamérica. Que no es el mismo moquillo que vemos en Europa o en América del Norte. Sí, y ahí el tema de las vacunas es crucial. Exactamente. ¿Qué cepa tiene la vacuna? Exactamente. Bueno, la vacuna es todo un tema. Esto es otro capítulo, pero digamos, esa pregunta, ¿qué cepa tiene la vacuna? Que hace poner pálido cualquiera que trabaja en un laboratorio. Y además los tipos de vacuna, ¿no? Y además pero los tipos. Yo no me quiero meter en esa No, discusión. no nos metamos. No me quiero meter en esa discusión. Pero solamente quiero hacer un pensamiento en voz alta con respecto al tipo de vacuna. ¿Sí? En un consenso de inmunólogos americanos que hacen periódicamente, hace 3 o 4 años, una de las conclusiones fue que las vacunas recombinantes están indicadísimas en aquellos animales que viven en un rascacielos, en un piso 30, y que no bajan nunca a la calle, y que viven en América del Norte. ¿Sí? Ahí están indicadísimas las vacunas recombinantes. No hace falta. No hace falta más. ¿Sí? Igual no hay, o sea, creo que hay vacunas recombinantes y vacunas recombinantes en las distintas enfermedades. Sí, por supuesto. Porque no tendríamos que tirar todas las vacunas recombinantes en este salón. No, ojo, yo no las tiro. Yo lo que creo... No las tiro, pero quiero decir que hay vacunas recombinantes en otras especies, para decirlo así, Sí, claro. que funcionan muy bien y limpian lugares embaldosados del virus, ejemplo del virus de la leucemia felina. Sí. Pero no es el caso del distemper. Yo lo que creo, y me hago cargo de lo que digo, es que las vacunas recombinantes son el futuro del virus de moquillo, pero no son el presente. No, porque no tienen los epítopes para mí que hacen falta. Entonces, y esta es una opinión de la que me hago cargo, hoy por hoy las vacunas a virus atenuado son las mejores. Aún con todos los problemas que pueden llegar a traer, son las mejores. Me hago cargo de lo que digo. Sí, yo también, no tengo ningún problema. Bien. Con respecto a lo que dicen los americanos, ¿sí? Green, el famoso Green, ese libro que consultamos tan frecuentemente, dice que las convulsiones y las mioclonias son los signos neurológicos más comunes y ahí estamos todos de acuerdo, pero si nosotros leemos a los brasileros, no solamente las mioclonías y las convulsiones, sino que la incoordinación motora y la paraplejía también son signos neurológicos que se ven muy frecuentemente. Y recuerden lo que decíamos antes, muchos casos de moquillo se caracterizan exclusivamente por signos medulares. Y no hay que descartar un moquillo porque un perro no tenga signos de cabeza. ¿Sí? De acuerdo a mi experiencia, mioclonías, la mayoría de las veces, convulsiones, incoordinación motora, paraparesia, plejía, tremores, en un buen caso, y otros signos que son menores. Pero todos estos signos clínicos los observamos con muchísima frecuencia y tienen que ver con la predilección neuroanatómica del virus de moquillo. ¿Sí? Médula o tronco encefálico, cerebro, médula espinal, ¿sí? Y cerebelo. Bien, aquí tenemos un perro que viene con el La cartelito, fascia ¿cierto? del distemper. Sí, esa cara de desgraciado, esa conjuntivitis purulenta, los anitos caídos, el cuadro febril, y ahí ya está empezando a organizar algunos movimientos involuntarios, esas mioclonías en la cara. En las mioclonías es interesante porque es uno de los signos más característicos del moquillo, realmente no sabemos por qué se producen.
Hay quien dice que tienen un marcapaso realizado en la médula espinal, otros dicen que en realidad el marcapaso está en los núcleos de la base, ¿sí? Y que eso genera un ritmo que se implanta en la médula espinal. Lo concreto es que nadie sabe bien de dónde vienen las mioclonías. Lo que sí les puedo garantizar es que las mioclonías no son crisis cerebrales y por lo tanto no responden a los anticonvulsivantes. De manera que cuando ustedes tengan un perro que no tiene convulsiones y que está con mioclonías que hacen que el animal apenas pueda caminar y ustedes encima le enchufan fenobarbital, clonazepam, ese perro no solamente no va a poder caminar por las mioclonías, sino que tampoco va a poder caminar por toda la medicación que tiene puesta encima y que no le está haciendo ningún beneficio porque no tiene convulsiones. Aquí tenemos otro perrito con estas crisis en forma de mascar chicle, bien características, estas crisis lateralizadas que empiezan en la cara y que rápidamente se generalizan en forma secundaria. ¿Sí? Esto desgraciadamente es un cuadro que vemos a diario, perros de raza comprados y que con toda la ilusión de tener un cachorro y que en una semana, 10 días se enferman de un quillo, que terminan realmente mal. Y ahí los premios le van a aplicar que hacen pan intrarrectal, que la mayoría de las veces es un placebo para el dueño. Y este perro que tiene el mismo perrito de otra forma, que son estas reacciones histéricas, que es el delirio, la alteración de la conducta, ¿sí? Esta marcha compulsiva, donde corre de un lado para el otro ladrando en forma histérica, que en realidad es un tipo de crisis, es un tipo de alteración suprasensorial. ¿Sí? Como diría mi difunto padre, son animales que están fuera de la gracia de Dios. Las mioclonías, típico. ¿Sí? Mioclonías que son movimientos rítmicos y repetitivos y permanentes. ¿Sí? Pero fíjense que las mioclonías, después lo vamos a charlar, son de las secuelas que yo siempre quiero tener como única secuela, porque fíjense, acá era un animal que por las mioclonías no podía caminar, estaba en el cúbito lateral porque no podía caminar, pero después de un tiempito, estos animales logran recuperarse, y vamos a ver por qué logran recuperarse de las mioclonías. O sea, si la mioclonía es la única secuela que le queda al cojillo, bienvenido sea. Más perros con mioclonías. Las mioclonías pueden afectar un miembro, pueden afectar dos miembros, pueden afectar miembros cruzados, pueden afectar los cuatro miembros, pueden afectar miembro y cabeza, y a veces las mioclonías son tan fuertes. ¿Sí? Yo recuerdo un perro que tenía mioclonías simultáneas en las dos manos, iba caminando y iba golpeando el mentón contra el piso, ¿sí? Y tenía un granuloma acá de pegarse el mentón contra el piso. O sea, las mioclonías son de distinto tipo, pueden afectar también la cabeza, esos músculos masticatorios que lacten, o a veces mioclonías de los músculos extraoculares que parecen nistagmo, porque se mueven los ojos como si fueran nistagmo, en realidad son mioclonías de los músculos extraoculares. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de estas mioclonías, decíamos que la encefalomielitis se presenta generalmente como enfermedad multifocal. ¿Sí? Y los signos clínicos lo que hacen es reflejar todos los lugares donde el virus está diseminado. Entonces, tenemos un animal que además de las mioclonías tiene una debilidad porque tiene lesiones medulares, que además tiene profundos cambios de conducta, que implican una alteración supratentorial acompañada también por convulsiones. ¿Sí? Pero ven que en el 80% de los pacientes que yo atiendo con moquillo suelen no faltar las mioclonías.
pero en este caso acompañadas también de lesiones medulares. Las lesiones medulares son las más difíciles de tratar. Cuando el virus del moquillo provoca una paraparesia, una paraplegia, generalmente esas lesiones no tienen recuperación. Son las más difíciles y las más invalidantes. Un perro con una tetraparesia, tetraplegia o paraplegia generalmente no se recupera. Acá tenemos un animal con un cuadro bien multisistémico, un animal con signos medulares, con represión del sensorio. Turbulenta. Laura, la colega que trabaja conmigo, se enseñó con el cachorro que quería hacer todas las maniobras sin mostrar todo lo que le faltaba o lo que no le faltaba. Pero estos perritos que están con miotonías y con una encefalitis ya en estado terminal, bueno, sabemos que son muy pocos los que salen de este cuadro, ¿no? Cuando el animal está en decúbito, con delirio, con un cuadro infeccioso bacteriano que revela que está profundamente inmunodeprimido, difícilmente tengan recuperación. Como decíamos antes, no siempre se presenta como enfermedad multifocal y a veces, con algunas cepas virales, vemos cuadros bien focales, ¿sí? Como por ejemplo este perro con un síndrome del vestíbulo cerebeloso, ¿sí? Ves la hipermetría y la ataxia asimétrica. Este perro no se tomó una ginebra, sino que tenía un síndrome del vestíbulo cerebeloso por virus de moquillo. Y lo único que tenía era esto. Ven vestíbulo cerebelo, ¿verdad? Tenemos hermanos, una ataxia asimétrica pero con una ligera inclinación cefálica. Este perro con un cuadro bien vestibular central, con un nistagmo vertical, era la única manifestación de su moquillo. Igual que este otro de acá abajo. Era un perro con inestabilidad, con una ataxia simétrica y con nistagmo vertical. Entonces, a veces, cuidado, porque el moquillo puede presentarse como un síndrome bien compartimental puro, sin ser multifocal. Generalmente los perros que presentan estos signos son perros grandes, no son cachorros, ¿sí? Ahí tenemos un perrito con un síndrome vestibular, central y lateral. Fíjense la prueba de acomodación en el espacio, donde el animal no reacciona y se va para atrás. Es decir, distintas manifestaciones clínicas del mismo virus. En experiencia, si bien la mayor parte de la presentación se caracteriza por enfermedad multifocal, hay algunos perros, nada menos que casi la cuarta parte, que presentan exclusivamente signos medulares, otros intratentoriales y otros exclusivamente supratentoriales. Así que atención, porque lo multifocal no es lo único que caracteriza el virus del moquillo. Por lo tanto, la recomendación es que en aquellas regiones donde el virus es endémico, o sea, acá, ¿sí? Y en toda Sudamérica, siempre hay que considerar en el diagnóstico diferencial el virus de moquillo en perros con enfermedad neurológica progresiva multifocal. Siempre hay que tenerlo en el diagnóstico diferencial. Con respecto a la edad de presentación, si bien la mayoría son animales jóvenes, ¿sí? Esto es de acuerdo a mi experiencia, se enferman animales adultos jóvenes y también se enferman animales viejos. También en los libros americanos ustedes van a ver que hay que vacunar anualmente hasta los 3 años, después se repite hasta los 6 años, después a los 9 y después no se vacuna nunca más en la vida. Yo los desafío a que ustedes hagan ese plan de vacunación en el Gran Buenos Aires. A ver qué perros sobreviven. Entonces, si ustedes dejan de vacunar a los perros después de los 3 años, van a ver que van a empezar a incrementar esta franja etaria. ¿Sí? Si nosotros tenemos la suerte, para nosotros y no para el perro, de diagnosticar moquillo en fase subaguda, en fase aguda, desmielinizante, ahí sí se justificaría dar un estimulante del sistema inmune. Pero generalmente no los diagnosticamos en esa etapa. Podemos tener sospechas, pero no sabemos a ciencia cierta que tienen moquillo. En estos casos, además del tratamiento sintomático, ¿sí? Si tiene una conjuntivitis purulenta, si tiene enfermedad respiratoria, le damos antibióticos, si tiene diarrea, vómito, hacemos tratamiento sintomático, pero la base son vitaminas antioxidantes, fundamentalmente vitamina C y vitamina E, azatioprina y N-acetilcisteína. Por otra parte, la vitamina C
es proinflamatoria, es decir, la vitamina C es capaz de estimular la producción de citocinas inflamatorias. Por lo tanto, doblemente está indicada en esta etapa desmielinizante, porque favorece la reacción del sistema inflamatorio. Y la azatioprina, si bien no hay trabajos serios, hay algunos trabajos españoles de hace un tiempo, la azatioprina tiene básicamente dos tipos de efectos. Primero, tiene un efecto inmunomodulador, que se justificaría en la fase crónica. Pero además hay quien postula que tiene un efecto antiviral, ¿sí? Interfiriendo con la replicación del ARN viral. Y esa sería la justificación de dar la azatioprina en esta fase aguda, ¿sí? Desmielinizante. Es decir, impedir que el virus de moquillo siga reproduciendo su ARN o replicando su ARN. En la fase crónica, ¿sí? En la fase crónica, lo que menos queremos es dar estimulante de la defensa. Ahí no queremos dar ningún estimulante de la defensa, porque el sistema inmune está en plena ebullición y es lo que está provocando el daño en los tejidos nerviosos de nuestro huésped. Por lo tanto, vamos a seguir dando vitaminas antioxidantes, pero fíjense que no damos vitamina C, porque la vitamina C es proinflamatoria. De manera que cuando el virus de moquillo está provocando signos neurológicos, ¿sí? Y esos signos neurológicos vienen después de una enfermedad multisistémica, recurrimos a la vitamina A y también a la vitamina E. O sea, siempre vitamina E, pero la vitamina C o la A, una en fase aguda, otra en fase crónica. ¿Sí? De vuelta a la azatioprina por el efecto inmunomodulador. En esta etapa sí, no solamente porque impediría la replicación viral, sino también por el efecto inmunomodulador que tiene sobre el sistema inmune, y le damos de 1 a 3 miligramos por kilo día, ¿sí? Por 15, 20 días, no más de eso. Podemos dar ribavirina, que es un antiviral. ¿Por qué la damos en esta etapa? Porque en esta etapa vamos a encontrar virus libre del sistema nervioso central, ¿sí? Y la barrera hematoencefálica está abierta. Y la ribavirina es una droga que no atraviesa la barrera hematoencefálica intacta. Por lo tanto, no tiene mucho sentido darla en el periodo desmielinizante. Uno diría, bueno, pero yo la puedo dar igual porque combato al virus que está viajando por las células. Pero recuerden que el virus que viaja por las células está dentro de las células, no está fuera de las células. Viaja en el interior de los linfocitos, de los macrófagos, de las plaquetas. Entonces, dar un antiviral en esta etapa no tiene mucho sentido. En esta etapa, barrera hematoencefálica abierta y virus libre en el sistema nervioso central. Entonces, ahí sí justifica la ribavirina, 11 miligramos kilo cada 12 horas por 20-25 días. Y damos antiinflamatorios. Aquí sí damos antiinflamatorios. Como antiinflamatorios descritos está la N-acetilcisteína de vuelta, aquí no solamente como antioxidante, sino también porque la N-acetilcisteína tiene la capacidad de inhibir la liberación del factor nuclear kappa, es decir, tiene la capacidad, por medio de activación de genes de acción inmediata, de inhibir la producción de interferón y de otras citocinas proinflamatorias. Es decir, además del efecto antioxidante, tiene un efecto antiinflamatorio. Y estas dos drogas, amlodipino y roxilitazona, con las cuales yo no tengo absolutamente ninguna experiencia, pero que están descritas como antiinflamatorios. Fíjense que en los antiinflamatorios no figuran los corticoides, ¿sí? Porque nosotros estamos en un tejido que está en un estrés oxidativo muy grande y los efectos hiperglucemiantes de los corticoides en un tejido que está en estrés oxidativo, que está en acidosis láctica y demás, puede llegar a ser contraproducente. En todo caso, si se usan los corticoides, hay que usarlos en dosis antiinflamatorias, es decir, dosis bajitas, y por poco tiempo. ¿Sí? Un toquecito de prednisolona, a 0,5 o 1 miligramo kilo día, por 4 o 5 días y no más de eso, porque en general los efectos molestos de los corticoides son mucho más pesados que los efectos beneficiosos. ¿Sí? Con respecto a los anticonvulsivantes, obviamente vamos a dar anticonvulsivantes si hay convulsiones, no si hay mioclonías. Que ustedes piensen cuando eligen el anticonvulsivante en dos cosas. Primero, que generalmente cuando nosotros damos anticonvulsivantes lo damos en el periodo crónico, porque el virus de moquillo ya pasó la fase desmielinizante y está en la fase inflamatoria. Y ya pasó por lo menos un mes, y al perro le quedan 1 o 2 meses
o de vida o de tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es cortar las convulsiones, ¿verdad? ¿Sí? En una enfermedad aguda. Por lo tanto, no vamos a utilizar anticonvulsivantes que tengan periodos de acumulación largos. Hay que medirlos en sangre, volver a ajustar la dosis, volver a esperar el periodo de acumulación para dosarlos en sangre. Léase fenobarbital, bromuro de potasio, ¿sí? Porque esas drogas demoran un tiempo. A veces, con el fenobarbital, para lograr buenos niveles en sangre y lograr niveles plasmáticos realmente anticonvulsivantes, uno demora entre 3 y 4 meses. Pasado ese tiempo, el perro ya o se curó o se murió, ¿sí? Y nuestro anticonvulsivante llegó a niveles séricos tarde. Entonces, lo que tenemos que usar son anticonvulsivantes de acción inmediata. Le hace benzodiazepinas, ¿sí? Le hace gabapentin, si bien no es tan efectivo, tiene un efecto inmediato. Entonces, cuando nosotros queremos cortar las convulsiones rápidamente, utilizamos benzodiazepinas. Diazepam, clonazepam, midazolam, lo que quieran, lo que prefieran, para que se sienta más cómodo, pero no utilicen drogas de acumulación rápida, ni hablar del bromuro de potasio, ¿sí? Que tienen periodos de acumulación de 4 meses. Esas drogas nosotros las podríamos usar si usemos dosis de carga, acumulaciones rápidas. Si nosotros cortamos con fenobarbital inyectable, podemos hacer una dosis de carga. Si usamos bromuro, le podemos dar dosis altísimas durante los primeros días, pero tengan en cuenta que estos animales están debilitados, generalmente con mioclonías, y si nosotros hacemos una dosis de carga, ese animal no se va a poder levantar, en parte por las mioclonías, en parte por los efectos adversos de los anticonvulsivantes. De manera que, si usan anticonvulsivantes, opten por aquellos de acción inmediata, ¿sí? Y tengan en cuenta que los anticonvulsivantes en enfermedades que provocan meningoencefalitis no necesariamente hay que darlos de por vida, ¿sí? Porque si bien la epilepsia secular a moquillo es una de las epilepsias posibles, no todos los animales que tienen moquillo quedan con la epilepsia secular. De manera que cuando pasó el periodo de meningoencefalitis, uno puede abandonar el tratamiento anticonvulsivante. Y a veces no lo necesita nunca más en la vida. Si el animal tiene una epilepsia secuelar al virus de moquillo, bueno, ahí así hacemos un tratamiento con fenobarbital, con bromuro, de la forma clásica, como tratamos cualquier tipo de epilepsia estática y no progresiva. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿A qué dosis usar la N-acetilcisteína? ¿Cómo? ¿A qué dosis usar la N-acetilcisteína? Y depende igual. Si utilizamos clonazepam, la dosis es muy variable, de 0,02 a 0,5 miligramos kilo cada 8 horas. Si usamos diazepam, que son las dos cosas que yo utilizo más frecuentemente, la usamos a dosis de 0,5 hasta 1,5 miligramos kilo cada 8 horas. No, dijo N-acetilcisteína. Ah, perdón. N-acetilcisteína 30 a 35 miligramos kilo cada 8 horas. Perdón, escuché cualquier cosa. Con respecto al pronóstico, estas son mis estadísticas. Yo les puedo decir que desde que empecé a usar el tratamiento que les comenté recién, tengo un poquitito de mejora de resultados. Con un pronóstico favorable en el 25% de los pacientes con moquillo. ¿Sí? Obviamente, todos los pacientes con moquillo van a quedar con alguna secuela. Yo realmente desconfío mucho de los perros que tuvieron principio de moquillo y están impecables. La mayoría de los pacientes con moquillo quedan con alguna secuela. Como ya dijimos, las secuelas más benignas son las mioclonías, ¿sí? La secuela menos benigna son las paresias o las plejías, para o tetra, porque esas no tienen recupero. Y las epilepsias seculares a moquillo son epilepsias bastante refractarias al tratamiento y bastante difíciles de tratar. O sea, la más benigna de las mioclonías le sigue la epilepsia, que se trata pero con un suceso no muy bueno, y lo que es intratable prácticamente son las paraparesias, paraplejías, tetraparesias, tetraplejías. Dentro de los animales con pronóstico favorable, incluimos aquellos que quedaron exclusivamente con mioclonías. Dentro de los animales con un pronóstico regular son aquellos que quedaron con secuelas invalidantes, por ejemplo, mioclonías muy severas o una epilepsia secular. Y los desfavorables son los que se murieron o los que quedaron con una paraparesia, paraplejía que a la larga
lleva a la eutanasia. Y obviamente aquellos sin seguimiento asumimos que sufrieron. Por ahí algunos es algo y nosotros no sabemos nada, pero lo metemos en la bolsa de los de mal pronóstico. ¿Sí? De manera que este 25% de animales determina que valga la pena tratarlos. Porque si uno de 4 se salva, bueno, es bastante. ¿Sí? Es bastante. Ahora bien, con respecto al moquillo, yo quiero mostrarles un par de cosas y de paso hacer una reflexión. Cuando uno ve entrar un perro con mioclonías al consultorio, primero se agarra la cabeza, después maldice a Dios y a la Virgen y finalmente agarra la barriga. Y lo que queremos es que ese perro se vaya lo más rápido posible en nuestro consultorio y que no vuelva. Manejarlo por teléfono, pero que no pise más el consultorio, porque es una bomba de tiempo. Encima los dueños con perros con moquillo suelen andar con el perro mostrándolo a todos y poniéndole la trompa a todos los cachorros que vienen a vacunarse, ¿sí? Entonces, lo último que queremos es un perro con moquillo en la sala de espera. Esto hace que muchas veces nosotros no le pongamos la garra al tratamiento que le ponemos a otras enfermedades no contagiosas, ¿sí? Y suele pasar que a veces abandonamos un poquitito a los dueños y no los asesoramos como corresponde, y puede llegar a sucedernos esta cosa. Fíjense, este perro tuvo la suerte de sobrevivir un moquillo, pero quedó con mioclonías leves, ¿sí? Y hasta ahí este perro parece un conejo agazapado. Pero fíjense, este perro es un perro que por las mioclonías quedó con una fibrosis muscular que le impide lograr un ángulo articular adecuado. ¿Sí? Ven que ese perro no puede extender la pata. Ven que este perro, esto es lo máximo que puede extender. Fíjense la atrofia muscular que tiene y fíjense la fibrosis que tiene de todos los extensores del tarso. Entonces, atención, porque estos perros con moquillo, especialmente los que tienen mioclonías, hay que instruirlos al dueño para que le hagan algún tipo de rehabilitación, de manera de evitar que estas mioclonías provoquen una retracción de los flexores y si el perro tiene la suerte de salvarse, quede invalidado simplemente porque no le hicimos una buena fisioterapia, una buena rehabilitación en el periodo que había que hacer. ¿Sí? Las mioclonías, yo les decía que es lo más fácil de tratar, salvo cuando sucede esto, porque la mioclonía sucede, si bien no se sabe por qué sucede, está bastante bien descrita la lesión histopatológica. En general, la mioclonía se produce por una desmielinización. Entonces, el impulso no viaja por donde debe, sino por donde puede. ¿Sí? Cuando se produce la desmielinización, lo que sucede es que el organismo trata de remielinizar. Porque la desmielinización no es un fenómeno irreversible y definitivamente irrevocable, sino que el cuerpo trata de remielinizar, tanto más si el animal es muy jovencito. ¿Y cómo trata de remielinizar? Apoyando a los oligodendrocitos. Para que el oligodendrocito forme su vaina de mielina, necesita tener astrocitos al lado. ¿Sí? Entonces, cuando hay un fenómeno desmielinizante, los astrocitos acuden muy presurosos y muy voluntariosos por dos motivos. Primero, porque los oligodendrocitos los necesitan para formar su vaina de mielina. Y segundo, y esto quizás muchos no lo sepan, los astrocitos son los que tienen la mayor cantidad de enzimas antioxidantes del organismo. Por lo tanto, como la desmielinización se produce por un fenómeno oxidativo, los astrocitos van a impedir ese fenómeno oxidativo, además de favorecer la remilinización. La cuestión es que los astrocitos van con tanta voluntariedad, si es que existe esa palabra, si no la acabo de inventar, voluntarismo, que lo que provocan es una astrocitosis, es decir, es una cicatriz glial que impide la remilinización. De manera que los astrocitos tan voluntariosos lo que hacen es molestar para que se pueda formar una vaina de mielina. De manera que cuando ustedes tienen un perro con mioclonías severas y ustedes están seguros que ya está en fase secuelar, ¿sí? El tratamiento para las mioclonías son inmunodepresores. ¿Sí? Azathioprina, ciclopamida, corticoides.
pero cuando el perro está en fase secuelar. Tienen que estar seguros que es secuela y que no es un moquillo activo. ¿Sí? Entonces, para un perro en fase secuelar, claro, pero si nosotros tenemos un perro que empezó con los signos clínicos en enero, ¿sí? Pongámosle, y en mayo está vivo, ¿sí? Y con mioclonías, lo más probable es que sean seculares. Entonces, si esas mioclonías son muy severas, ¿sí? Uno las trata. Cuando uno va a darle un tratamiento inmunosupresor a un perro que tuvo su sistema inmune oscilante entre la inmunodepresión severa y la hiperestimulación, tiene que hacer un costo-beneficio importante. ¿Vale la pena inmunodeprimir a ese perro, teniendo en cuenta que a la larga o a la corta el organismo va a remielinizar? La respuesta es sí, cuando las mioclonías son invalidantes. Ese perro que tiene las mioclonías simultáneas en las manos y va golpeando el mentón contra el piso, definitivamente hay que hacer un tratamiento, porque si no va a quedar sin dientes. Entonces a esos perros sí los inmunodeprimimos y le damos antioxidantes. Al perro que tiene una mioclonía leve, simplemente le hacemos rehabilitación para que no se fibrosen y no se retraigan los tendones de los músculos afectados. ¿De acuerdo? Sí, ¿podría repetir? ¿Era acetioprina? Acetioprina, corticoides o ciclofosfamida. ¿Sí? Pero ya les digo, esto hay que evaluar si realmente vale la pena hacer un tratamiento inmunodepresor en un animal con mioclonía. Definitivamente en un animal que tiene mioclonías leves, yo no lo recomiendo. Porque un cachorro que se curó de moquillo, ¿sí? Que tiene mioclonías leves, en 9, 10, 11, 12 meses las mioclonías se le van a ir. ¿Sí? O van a quedar tan atenuadas que el perro ni se va a dar cuenta. ¿El grupo B no utiliza ninguna fase? El grupo B, lo que tienen que tener en cuenta es que el grupo B, la indicación precisa son neuropatías periféricas. El virus de moquillo no provoca enfermedad periférica. Entonces uno puede dar el grupo B porque el grupo B mejora el estado general, mejora el apetito, mejora el metabolismo general, pero específicamente para el virus de moquillo y para lesiones neurológicas y centrales, salvo la deficiencia de tiamina, no, realmente no tiene un efecto que valga la pena el esfuerzo de la... ¿Sí? Bien. En conclusión, el moquillo es una enfermedad multisistémica, es decir, no solamente afecta al sistema nervioso, sino todo el cuerpo, con una gran variabilidad en las manifestaciones clínicas. Y eso es lo primero que tenemos que llevarnos de aquí. Que las manifestaciones clínicas, si bien la mayor parte de las veces son bien características, no siempre lo son, y que tenemos que estar atentos a cualquier cuadro neurológico multifocal y multisistémico de inicio agudo y rápidamente progresivo para incluirlo en el diagnóstico diferencial como moquillo. ¿Sí? En la presentación clínica más frecuente es fácil reconocer una fase aguda y una fase crónica, que como dijimos antes, en base a la fisiopatología, tienen tratamientos distintos. Tienen tratamientos distintos. Entonces, no enloquecer y empezar a dar simultáneamente interferón y corticoides, por ejemplo, ¿sí? O tratamientos que no tienen ningún sentido de acuerdo a la fase del moquillo en que nos encontremos. Acordémonos de la fisiopatología y acordémonos que es lo más conveniente en cada una de sus fases. A pesar de todo lo que nosotros dijimos, a pesar de que cada vez lo conocemos mejor, cada vez conocemos mejor su fisiopatología, cada vez hay más tratamientos, el pronóstico siempre es grave. Entonces lo primero que hay que decirle a un perro, al dueño de un perro con moquillo, es que primera prioridad es que el perro no se muera. Porque es mortal en casi el 80% de los casos. Segunda prioridad es que el perro quede con la menor cantidad de secuelas posibles y con las menos graves posibles. ¿Sí? Y lo tercero es que el perro vaya a ser normal. Generalmente el perro que se salva no queda bien. No es un perro absolutamente normal. Siempre va a quedar con algo, atrofia de los músculos masticatorios, neoclonías, algún grado de coordinación, conductas alteradas. ¿Sí? Y es fundamental la profilaxis. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos la profilaxis? Promoviendo la vacunación masiva y desgraciadamente la eliminación de perros callejeros. No necesariamente matarlos, ubicarlos en refugios, darlos en adopción, etcétera, etcétera, pero tratar de que no haya perros sueltos en la calle porque son el reservorio de todas las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Vacunación masiva, como decíamos antes, nosotros sabemos que la vacuna no es efectiva
efectiva en el 100% de los casos, pero es la única manera de evitar que el virus encuentre nichos en donde permanecer en la población. Y con respecto a la vacunación, además de todo lo que dijimos, y que de ninguna manera va en contra de ningún tipo de vacuna, sino simplemente son opiniones sobre lo que vemos en la práctica clínica, mi recomendación es que cuando ustedes encuentran una vacuna que les da resultado, no la abandonen. Si a ustedes la vacuna del laboratorio X le da buen resultado, no cambien de marca, porque viene una oferta, porque les ofrecen un crucero por el Caribe si compran 20.000 cajas de vacunas. Entonces, cuando ustedes encuentran una marca de vacuna que les resulta confiable y que les ha dado buenos resultados, sigan con esa vacuna que sea un poco más cara. ¿Sí? Lo que no se ve en lágrimas, se ven suspiros, decían las viejas, ¿no? Entonces, no ahorren en vacunas porque es un mal ahorro. La vacuna buena es invalorable. ¿Sí? Y cuando ustedes reciben el cachorro, para la primera consulta y para la vacunación, piensen que la vacunación es un acto médico. Entonces, requiere hacerla bien. Y para hacer bien la vacunación, además de revisar al perro y evaluar que esté bien inmunológicamente, físicamente y demás, hay que elegir una vacuna buena y confiable. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Con respecto a la vacunación del perro que me salvó del moquillo, ¿cuándo empezó a vacunar? ¿Cómo lo mantenés? Porque hay gente que viene con la noticia de que como se curó el moquillo no hay que vacunar nunca más porque le queda la inmunidad por vida. Yo antes pensaba eso. Vienen con ese mito, pero no, por eso. Sí, yo antes pensaba eso. Ahora lo que sugiero es vacunar, obviamente cuando el perro ya está recuperado de su sistema inmune. ¿Sí? Una vez que pasó la fase inflamatoria y el perro se curó, su sistema inmune se estabiliza y pasado un tiempito, yo nunca recomiendo vacunar inmediatamente que el perro se cura, ¿sí? Sino dejar pasar desde el inicio por lo menos 6 meses para vacunar, desde el inicio de los signos clínicos. Uno toma como inicio de los signos clínicos no los signos neurológicos, sino generalmente si uno hace una buena anamnesis, exactamente. Y si uno no tiene el dato porque el dueño se le pasó por alto o algo por el estilo, bueno, calculamos un mes antes del inicio de los signos neurológicos. Es una buena regla, si bien no es exacta, es una buena regla para inferir cuándo pudo haber empezado el cuadro del moquillo. Pero sí, definitivamente vacunar a los perros que han tenido moquillo, porque ya vimos que pueden reinfectarse y además la reinfección puede ser endógena. No solamente pueden reinfectarse por virus de calle si el sistema inmune no está muy bien, sino que también por virus que tienen persistencia viral y que van al sistema inmune por estos mecanismos de persistencia viral. Además, la vacuna es polivalente. Entonces, no tenés que vacunar contra todo lo demás. Además. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer un solo comentario, que es sobre la azatioprima. Yo uso mucho azatioprima hace muchos años por tratar enfermedades autoinmunes, digamos. Y un tema que cuando uno piensa todas las cosas malas que puede dar la azatioprima, en general no les hace nada, salvo la anemia. Y la anemia es un componente de los cachorros, sobre todo los cachorros con distemper, y sobre todo porque ahí hay un enemigo latente que está siempre esperando, que es el Ancylostoma gallinae. Entonces eso es un tema para tenerlo en cuenta, porque la azatioprima, el uso de la azatioprima, si el perrito no le mataste todos los ancilostomas, esa combinación puede ser fatal, porque te puede bajar el hematocrito 20 puntos en 4 días. Sí, lo que pasa es que en general cuando nosotros usamos azatioprima para moquillo lo utilizamos durante 10-15 días y no más de eso. ¿Sí? Claro, es muy agotado. Lo que vos decís en enfermedades inmunomediadas, sí, es así, y si ustedes van a utilizar esta droga en enfermedades inmunomediadas, nunca dejen de hacer hemograma completo cada 20-21 días, porque es fundamental ver no solo la anemia, sino la trombocitopenia y la linfopenia que producen tratamientos crónicos, ¿no? Pero mi experiencia es que utilizando 10-15 días nunca hemos tenido ese tipo de problemas, pero vale comentar. Ya que tenía una pregunta. Con respecto a las vitaminas, ¿cómo las usas? La vitamina E, 400 miligramos cada 8 horas, independientemente del peso del perro. La vitamina C, 500 miligramos cada 12, independientemente del peso del perro. Y la vitamina A, 10.000 unidades por kilo cada 12 horas. Pruebas confiables. 500 miligramos le das de vitamina C independientemente del peso, porque la vitamina C, viste que ahora se sabe que es tóxica.
Sí, pero lo das por un periodo acotado, 30 días. Claro, porque antes, o sea, la vitamina C vieron que hace, algunos, pocos hay tan viejos como yo. Hace 35 años un perro tenía moquillo y vos le dabas vitamina C. Después sacaste la vitamina C porque los perros no necesitan vitamina C, ¿correcto? Después le daban 3 gramos de vitamina C, no pasaba nada, y ahora se sabe que no le puede dar mucha vitamina C porque también es tóxica como si fuera vitamina A. Claro, pero son periodos acotados, ¿no? Ok. Y ahí lo que buscas es favorecer Esa cantidad hecha. Exactamente. Ante moquillos dudosos de presentaciones no clásicas, ¿alguna prueba de laboratorio confiable o...? Es un tema rígido. Sí. Mira, yo siempre sugiero buscar el antígeno viral en líquido cefalorraquídeo. Y si no, en orina. El PCR en orina es lo más confiable. Y si no, ya les digo, no hay laboratorios registrados en eso, pero la inmunistoquímica de armadilla plantar es el estándar de oro para diagnosticar moquillo. En cualquier momento, en cualquier etapa, digamos, de moquillo. A partir de los 10-15 días, después de que el virus se diseminó y se ubicó en todos los tejidos epiteliales. Claro, la PCR en sangre, por ejemplo, es completamente variable, no tiene sentido. Lo digo porque hay algunos sets que se usa el diagnóstico en sangre de PCR y eso se sabe hoy en día que no. Claro, sí, está el mito de que la PCR es infalible. Claro, la PCR le sirve absolutamente para todo y no es así. Exactamente. Porque no se puede detectar lo que no está. Exactamente. Recuerden que el virus, bueno, se puede amplificar y demás, pero una vez que el virus se metió en el sistema nervioso, ya no lo encontramos más. No está en la podemos sangre. encontrar libre en líquido cefalorraquídeo. Bien, si no hay más preguntas, me queda invitarlos. Allí tienen folletos con todo el cronograma de actividades